Otro aspecto importante del trasfondo de Jesús y su mundo es la desaparición de la dinastía herodiana y su reemplazo por el gobierno romano directo. Y esto comenzó gradualmente, en piezas y porciones pequeñas, podríamos decir. Arquelao recibió cerca de la mitad del reino de Herodes cuando éste murió en el año 4 a.C., rigió durante 10 años, y en el año 6 después de Cristo fue removido de su cargo. Nunca pudo congeniar con la gente de Samaria ni de Judea. Hubo algunas represiones violentas, hubo opresiones y hasta muertes también. Y Roma finalmente decidió que aquel carecía de mano firme, estabilidad y madurez para servir como regente eficaz. Había sido nombrado etnarca, gobernante de la gente. Así que los romanos designaron a un prefecto. El primero fue Caponio, y fue nombrado en el año 6 y gobernó hasta el año 9. Fue sucedido por Marco Ambíbulo, del año 9 al 12 después de Cristo, y luego Anio Rufo, del 12 al 15 después de Cristo, y después una persona más interesante aún, Valerio Grato. No estamos seguros por cuánto tiempo gobernó Grato. Josefo nos ofrece apenas un par de fechas, lo que resulta difícil establecerlo, y una fecha sería del año 15 al 19 después de Cristo, pero la más aceptada es del año 15 al 26 después de Cristo. Y sea cual fuere, Grato designó a Caifás, yerno de Anás. Anás había gobernado poco antes, en el siglo I, y Anás el sumo sacerdote tenía no menos de 5 hijos que sirvieron en dicha función en un momento u otro durante el siglo I. Era una familia sacerdotal muy poderosa. Fue, por supuesto, esta misma familia la que se opuso a Jesús de Nazaret, y luego también a los líderes cristianos de Jerusalén. En cualquier caso, Grato dejó su cargo en el año 19 o en el 25-26 después de Cristo, y fue sucedido por Poncio Pilato, el famoso prefecto, gobernador de Samaria y Judea, quien, como ya se sabe, condenó a muerte a Jesús en la cruz. Gobernó desde cierta fecha, tan temprano como en el año 19 o luego el 25-26, hasta que fue removido de su cargo a principios del año 37, luego del asunto con los samaritanos, a fines del año 36. Es interesante que Pilato mismo no designara un sumo sacerdote judío. Sus predecesores lo hicieron, pero él no. Aparentemente, Pilato tenía intereses en otro lado. Quizás es área marítima, donde remodelaban partes de puerto y los edificios circundantes. Quizás se llevara bien con Caifás, el sumo sacerdote judío. No estamos seguros, pero no reemplazó a Caifás ni designó a otro sumo sacerdote en su lugar. Pilato fue removido y lo sucedió Marcelo, quien rigió solo por un año en el 36 al 37, y luego Marulo gobernó del 37 al 41. Cuando Marulo dimitió, en el año 41, dejó espacio para Julio Agripa, también conocido como Herodes Agripa, quien gobernó del año 41 al 44. Cuando Agripa murió en el año 44, Roma decidió reemplazarlo con un procurador. Los procuradores gobernaron no solo Samaria y Judea en el sur, sino también todo Israel, el mismo territorio que había gobernado Herodes Agripa y su abuelo, Herodes el Grande. Fado fue el primer regente o procurador, del año 44 al 46, y es el que aplacó la rebelión de Teuda en el río Jordán. Teuda había dicho que cuando lo ordenara el río Jordán, se partiría al medio. Es una tipología muy interesante y la exploraremos en otra lección. Luego, en el año 46, Tiberio Alejandro sirvió como procurador. Fue sucedido por Cúmano en el año 48 al 52. Y luego sucedido por Félix, quien gobernó del año 52 al 60. Y curiosamente, en el libro de Hechos, el apóstol Pablo es llevado ante este procurador romano, y en efecto, es acusado de ser rebelde. Hablaremos de ello en una lección próxima. Félix fue sucedido por Porcio Festo en el año 60 al 62, y este también tuvo a Pablo delante de él. Luego,
Albino fue procurador del año 62 al 64. Albino aplacó a cierto Jesús ben Ananías. Sospecho que ben Ananías era cristiano y lo explicaré más adelante en una futura lección. El último procurador antes de la gran revuelta fue Gesio Floro, quien gobernó del año 64 al 66, y fue en esa época en que ocurrió la revuelta judía en el año 66. Esto condujo al fin de esta fase del gobierno romano sobre Israel. Otro componente importantísimo en el trasfondo previo a Jesús y a la iglesia primitiva es la historia de las luchas judías contra la dominación extranjera. Cuando Herodes el Grande murió en el año 4 a.C., de inmediato varios hombres se levantaron, judíos, afirmando ser reyes o regentes en cierto sentido. Considero que fue un movimiento mesiánico. Sé que algunos eruditos cuestionan esto, pero todo judío que llevara la corona en este periodo de tiempo afirmaba ser el ungido en un sentido u otro, y es discutible qué clase de aspirante mesiánico entendía de quién ostentaba el poder. Y tengamos en cuenta que Josefo, nuestra fuente principal de información al respecto, era muy reservado sobre lo que quería decir sobre este tema, y de hecho, en ningún lado de sus escritos explica realmente la esperanza mesiánica judía. Por eso algunos concluyen que no era un asunto muy importante. Considero que es un error. Josefo no quería abordar la cuestión. Escribió sus obras luego de la revuelta judía ocurrida en el 66 al 70, y pocos años después, la captura de Masada cerca del Mar Muerto. Y lo último que deseaba era que los lectores de la élite aristocrática romana supieran que en el corazón mismo de la fe judía yacía la esperanza de que Dios levantará una figura ungida, un Mesías, que pudiera lograr la independencia para Israel y tal vez dominar el mundo entero, incluyendo al Imperio Romano. Josefo dejó de lado el tema, y la única vez que la palabra Cristo aparece en sus escritos griegos, desde luego, es una referencia a Jesús, y eso simplemente para explicar a sus lectores romanos quiénes eran los cristianos y de dónde procedían. De modo que pienso que los agitadores de los que hablaremos ahora, que se alzaron cuando Herodes murió en el año 4 a.C. y luego se levantaron de nuevo al comenzar la revuelta en el 66, sospecho que muchos se consideraban, en cierto sentido, aquellos que cumplían la Escritura, gente que cumplía las profecías de que Dios mismo levantaría a alguien ungido, quizá ungido por su mismo Espíritu, para conducir al pueblo de Israel hacia la libertad y a un reino totalmente nuevo, una autoridad completamente nueva de independencia y poder sobre los vecinos gentiles. Creo que es un tema muy importante. Consideremos algunas personas. Herodes murió en el 4 a.C. y luego uno de los primeros en reclamar autoridad fue alguien llamado Judas. Y nos dice Josefo que era hijo de Ezequías o Ezequías en griego, el bandido, alguien que había luchado contra Herodes mismo en los años 30 a.C. y quien Herodes mismo había derrotado y ejecutado. Entonces, 30 años después, su propio hijo se levantó tras la muerte de Herodes. Y probablemente al considerar como una oportunidad adquirir poder en el vacío generado al morir Herodes. Hubo otro hombre llamado Simón, que era de Perea, ubicado al este del Jordán, en la parte norte de Israel, que también intentó tomar el poder, y en ocasiones, de forma muy cínica, Josefo describe a estos hombres como simples rufianes, gente que deseaba calzarse la diadema y convertirse en autócratas, dar órdenes y regir sobre el pueblo judío. Sospecho que en realidad deseaba eliminar el yugo de los herodianos romanos, como los asmoneos 150 años antes, y lograr así la liberación y la libertad para Israel. Otro personaje interesante en esta época se llamaba Atronges, el pastor de Judea, y ese era su apodo real. ¿Por qué sería llamado el pastor de Judea? Piénsalo bien.
podía ser una clase de alusión a otro famoso pastor de Judea, un pastor de Belén, ningún otro como el mismo rey David. Así que sospecho que tenemos ciertos modelos, tipologías, figuras y pasajes bíblicos que tal vez obran detrás de alguno de estos movimientos. De cualquier modo, estos movimientos fueron aplacados por los romanos y los sucesores de Herodes. Ningún movimiento logró afianzarse ni avanzar hacia ningún lado. También no pasó mucho tiempo, no obstante, luego de que los herodianos se desempeñaran tan pobremente y que los romanos asumieran el control directo, como señalamos en otra lección. Ocurrió primero en Samaria y en Judea en el año 6, cuando Caponio se convirtió en prefecto romano, y un poco después, luego de la muerte de Herodes Agripa I en el 44, cuando los romanos gobernaron toda Judea bajo la figura autoritaria de procuradores. En el año 66, lo que se comenzó con una protesta, inicialmente judíos contra judíos, judíos pobres contra judíos ricos, un deseo de librarse del peso de los impuestos y anular el registro de deudas que mostraba quién debía qué, se convirtió en disturbios que comenzaron ese año. Y entonces, cuando los romanos avanzaron para controlarlos, la turba judía se volvió contra ellos y todo terminó en una guerra de independencia, una guerra que terminó mal, con la destrucción de Jerusalén y su famoso templo. Ahora bien, durante esta revuelta en el 66, una cantidad de hombres se levantó afirmando ser reyes mesiánicos de una clase u otra, y uno de ellos fue Menahem, descrito por Josefo, quien cabalgó hacia la misma Jerusalén, y comenzó a dar órdenes y ser considerado en los patios del templo, y empezó a obrar como un dictador, como si tuviera una gran autoridad. Fue, por cierto, atacado y asesinado por algunos de sus propios seguidores. Otro hombre fue Juan de Ciscala, que afirmaba tener autoridad, y quizá el más ilustre de este periodo fue Simón Bar Giora, de Gerasa, Jerash, dentro de Decápolis, una ciudad al este del río Jordán. Así que tenemos una serie de personajes que intentaron adquirir control y convertirse en los nuevos reyes. Todos fueron derrotados, y finalmente en el año 70, los romanos, bajo el liderazgo de Tito, capturaron la ciudad. Simón Bar Giora y Juan de Ciscala fueron llevados como prisioneros y luego ejecutados. No obstante, eso no fue el último problema. En el 115 después de Cristo, hubo una revuelta judía en el norte de África. Tenemos muy poca información al respecto, muy poco se ha escrito sobre ello. Josefo había fallecido mucho tiempo antes, por lo que no tenemos un registro cierto. Contamos con algunas evidencias arqueológicas, pocas inscripciones y una pequeña pieza de papiro que habla de ello. Y alguien llamado Lucas, de Cirene, lideró esta revuelta y fue derrotado en el año 117 por el gran emperador español de Roma, Trajano. No mucho después, el sucesor de Trajano, Adriano, sofocó otra revuelta comenzada en el año 132, liderada por un hombre llamado Simón ben Cosiba. Su apodo era Bar Kokhba, que significa Hijo de la Estrella. Sin dudas, este sobrenombre, Hijo de la Estrella, se inspiró en Números 24:17, que anticipa la venida de un Jacob y una estrella naciente que conquistaría a los enemigos de Israel. En las paráfrasis arameas del Targum, es conocido como el Mesías y el Rey, y aún en interpretaciones tempranas, describen a este pasaje como un pasaje mesiánico. La revuelta fue sofocada en el año 135, y de modo que vemos estas tres revueltas principales en contra de Roma, del 66 al 70, del 115 al 117, del 132 al 135, y considero que las tres tenían elementos mesiánicos, constituyen una parte muy importante de esta historia, y en la siguiente lección hablaremos de varias figuras proféticas que clamaban por un cambio de régimen, al igual de un renuevo y una restauración. Creo que te resultará de interés.
Además de los diversos agitadores reales o aspirantes mesiánicos, sea como fuere que los consideremos, tenemos una cantidad de figuras que eran profetas de una clase u otra, individuos que guiaron a lo que podríamos denominar movimientos proféticos, interesados en el arrepentimiento, la restauración y la justicia, en enderezar las cosas porque algo andaba mal en el gobierno y en la sociedad. Había una clase de explotación hacia los pobres, o algo similar que estaba sucediendo por detrás. En estos movimientos también vemos tipologías del Antiguo Testamento, y una de las tipologías más evidentes se relaciona con el río Jordán. Pensemos en el Antiguo Testamento. ¿De qué se trata el río Jordán? Allí fue donde Josué guió a las 12 tribus fuera del desierto a través del río Jordán, moviéndose hacia el oeste en dirección a la tierra prometida. En aquel entonces, puedes leerlo en el libro de Josué capítulo 4, Josué tomó 12 piedras e erigió un monumento junto a la orilla del río, después explicándole al pueblo de Israel: cuando sus hijos les pregunten, ¿por qué están estas piedras aquí? Ustedes responderán, estas piedras representan las 12 tribus, 12 piedras, 12 tribus, 12 hijos de Jacob que cruzaron el río Jordán, cumpliendo las promesas de Dios hechas a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob tiempo atrás, de que ésta sería su tierra. Y vemos esta tipología como trasfondo. Recordemos lo ocurrido. Josué cruzó el Jordán, y el pueblo marchó alrededor de la ciudad de Jericó y los muros colapsaron. Considero que esta historia inspiró a varios movimientos en un tiempo posterior, y comencemos con Juan el Bautizador, o Juan el Bautista. Estuvo activo en los años 20. Jesús mismo se relacionó con Juan, y quizá fueron porque eran parientes, como explica el Evangelio de Lucas, y se relacionó con él como parte de su movimiento. Juan estaba en el río Jordán. Y recordemos cómo Juan expresaba: no piensen que podrán alegar, tenemos a Abraham por padre y por lo tanto no tenemos nada de lo que lamentarnos ni arrepentirnos, porque les digo que aún estas piedras, Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Puede que se refiera al monumento de las 12 piedras que él mismo había erigido, y siguiendo la analogía de Josué y en el río Jordán. Y por supuesto sabemos lo que sucedió, no fue ignorado. Herodes Antipas lo arrestó, lo encarceló y oportunamente lo asesinó. También pensemos en el samaritano que, al pie del monte de Gerizim, en Samaria, donde alguna vez estuvo el templo de Samaria, templo destruido en el 128 a.C. por el gobierno asmoneo, este profeta samaritano dijo que había tenido una visión, que Dios le había mostrado dónde se escondían las vasijas sagradas del templo, y la gente se reunió en torno a él. ¿Y qué sucedió? Poncio Pilato, probablemente alentado por la voz de Caifás, encaminó a este hombre y a sus seguidores, y así los samaritanos se quejaron de esto ante los romanos, y Roma coincidió en que fue un uso de fuerza excesivo, injustificado, y removió los cargos de Pilato y Caifás. Esto ocurrió alrededor del año 36, principio del 37. Años después apareció Teudas, otra figura profética en el desierto, y probablemente en el año 45. Afirmaba, según Josefo, que sus órdenes harían que las aguas del Jordán se dividieran, y que la gente podría cruzar por el suelo. ¿Qué pasaba aquí? De nuevo, la tipología de Josué apelaba a los pobres que ponían todo lo que tenían sobre sus espaldas y caminaban hacia el este, cruzaban el Jordán y se unían a él en la orilla oriental, y luego esperaban a ver un milagro, el partimiento del Jordán, y cruzarían el río hacia el oeste, por el suelo seco, reconquistando la tierra y recreando la conquista original ocurrida bajo Josué. Desde luego los romanos reaccionaron enviando tropas y caballería y capturando a sus seguidores, matando a muchos y apresando a Teudas y decapitándolo. Al avanzar unos 10 u 11 años, en el 56 después de Cristo, llegó un judío desde Egipto. Es interesante que se le conociera como alguien de Egipto.
¿Y qué significaba o qué clase de tipología de Oseas 11 desde Egipto? No lo sé. De todos modos, el judío egipcio congregó a sus seguidores en el Monte de los Olivos con vistas al monte del templo y afirmó, según Josefo, que a sus órdenes colapsarían los muros de Jerusalén, permitiendo que él y sus seguidores mismos cruzaran hacia la ciudad de Jerusalén y tomaran el control. De nuevo los romanos enviaron tropas, caballería y subyugaron a sus seguidores. El egipcio mismo, el judío egipcio, aparentemente murió como alguien no identificado o se las arregló para escapar y no ser atrapado. Nuevamente es una tipología de Josué. Los muros caen, cruzan un río, piedras. Podemos ver cómo las historias del Antiguo Testamento modelaron las expectativas y modelaron las esperanzas, al igual que dieron más ímpetu a estos movimientos. Y hay otros profetas sobre los que Josefo nos cuenta que expresan que las señales de salvación se darían y se encontrarían en el desierto. Otro profeta, sospecho que era cristiano, se llamaba Jesús, hijo de Ananías. Recordemos que en el año 62 el gobernador romano repentina e inesperadamente murió, y luego el hijo de Anás. Su padre fue el sumo sacerdote desde comienzos del primer siglo. Atrapó a Jacobo, el hermano de Jesús, junto con otros seguidores, y luego lo mandó a matar. Al arribar el nuevo gobernador romano, removió al hijo de Anás del sumo sacerdocio por hacer eso, convocar al Sanedrín sin permiso y por condenar a la muerte a alguien. En protesta por esto, cierto Jesús comenzó a recorrer distintos lugares predicando sermones basados en Jeremías 7. Sospecho que era cristiano, y como Jesús de Nazaret también predicó sermones sobre Jeremías 7, y verifícalo. Si eres sumo sacerdote, no quieres oír que nadie predique un sermón sobre Jeremías en los patios del templo, de modo que reaccionaron con ira, y lo arrestaron, lo golpearon, y entregándolo al gobernador romano, demandando que lo mataran. El gobernador romano lo interrogó, decidió que era inofensivo, y lo liberó. Aunque la revuelta se aplacó más allá del final, en los 60 y comienzos de los 70 hubo otra persona peregrinando en el norte de África. Un judío llamado Jonathan, refugiado de Israel, que proclamaba que en el desierto serían reveladas señales de salvación. Creo que la tipología detrás de esto es el peregrinaje por el desierto que leemos en los libros de Éxodo, Números y otros. Es notorio advertir que detrás de esto, detrás de todos los agitadores y de estos movimientos de agitación, estaba la Escritura. Sea que fuera la tipología de David como rey, ungido como pastor de Judea, o cierta clase de tipología de conquista, una tipología de Josué, o una tipología del desierto bajo, digamos, la dirección de Moisés. La Escritura y estas grandes historias eran conocidas en el pueblo judío e inspiraban sus esperanzas y expectativas. Tengamos en cuenta esto al considerar el ministerio de Jesús, la forma en que sus contemporáneos pensaban, cuando Jesús hablaba del reino de Dios, cuando hacía obras en el desierto, como alimentar a la multitud, por ejemplo. Cuando enseñaba ciertas cosas hacia determinadas cosas, estas historias del Antiguo Testamento se ponían en juego. No era algo meramente abstracto ni teórico, sino en realidad conceptos que se ponían en práctica. Era una parte muy importante del mundo de Jesús y de la iglesia primitiva.